Hola amigos de Contexto. Bueno, y en este panorama cercano a China, vamos a decir, después del establecimiento de relaciones diplomáticas de la República Dominicana con esa gran potencia, hoy hemos escogido hablar de la ruta de la seda. Esa nueva, ¿verdad? Podríamos decir, ruta comercial que ha trazado el presidente chino Xi Jinping desde el 2014, y es una respuesta a esos acuerdos comerciales liderados por los Estados Unidos, tanto el transatlántico como el transpacífico, que quiere acercar a, bueno, el transpacífico con esta inclusión nueva de parte de los tigres asiáticos como Singapur, Malasia, Oceanía. Y Xi Jinping pues ha querido revivir esta historia de antaño, desde el siglo II antes de Cristo, de esa antigua ruta de la seda, desde donde se traían todas estas, vamos a decir, tesoros en aquella época, desde la seda, que era la mercancía más famosa, que solamente era fabricada en China, que servía para cubrir, ¿verdad?, los cuerpos de los emperadores, hombres, mujeres. Les gustaba vestir de seda en aquel tiempo, y por supuesto muchísimas otras mercancías, desde piedras preciosas y comestibles, se traían desde allá. Bueno, en este momento hay un gran esfuerzo del presidente de China por hacer nuevas rutas, principalmente terrestres, que van a servir no solamente para transportar mercancías físicas, sino también para energía, oleoductos y ese tipo de cosas. Las inversiones parece que serán millonarias, tanto privadas como estatales. Ya bancos chinos están dispuestos para préstamos, y hay un gran esfuerzo desde China. También Rusia es uno de los grandes socios, y ahí estamos. El mundo se mueve en esta dirección como hace muchos siglos, y nosotros también, la República Dominicana, veremos qué podemos sacar de esta nueva relación con China, Julio. Bueno, China probablemente es la cultura más antigua del mundo contemporáneo. Es la economía que en un momento llegó a ser la economía más grande del mundo en la antigüedad. Y ahí, después de esos años y esos siglos tormentosos para China, en las cuales las potencias coloniales europeas se combinaron para saquear China. De hecho, la cosa más inaudita de la historia contemporánea fue que Gran Bretaña declaró una guerra a China en el siglo XIX para que no prohibiera el opio. Sí. Que estaba acabando con la población tigre, claro. la famosa guerra del opio. Claro. Opio que se producía en la India y que lo enviaban a ser consumido en las grandes ciudades portuarias de China. China resurgió primero con la declaración de la República por Sun Yat-sen en 1907, y posteriormente, después de una larga confrontación entre las fuerzas nacionalistas del general Chiang Kai-shek y el Ejército Popular de Liberación de Mao Zedong y el Partido Comunista Chino, que termina imponiéndose en 1949, funda la República Popular China, unifica todos los territorios de la China continental, con excepción de la pequeña isla de Taiwán, que fue protegida por la séptima flota de los Estados Unidos, y impidió, por lo tanto, que el EPL tomara también ese último bastión en el cual se refugió la fuerza de Chiang Kai-shek y las fuerzas nacionalistas chinas. Hoy en día China, después de una reforma económica exitosa que planteó el pequeño gigante, como le decían, Deng Xiaoping, hoy en día China se acerca a los Estados Unidos como segunda o primera economía del mundo, con una gran capacidad comercial, con un bajo consumo per cápita y por tanto con un ahorro interno gigantesco que le permite tener
esa política de expansión, diríamos, comercial, una expansión, ganar simpatías por el bolsillo, no por los cañones, a nivel mundial, lo que evidentemente tiene su reflejo en una multiplicidad de acontecimientos. Por ejemplo, las potencias europeas prácticamente han perdido África en cuanto a la influencia económica y comercial. Siguen teniendo presencia política las antiguas potencias coloniales, particularmente Francia y Gran Bretaña, pero en el terreno económico no pueden competir con las ofertas de China. América Latina es otro territorio de los países en vía de desarrollo donde las relaciones con China han ido creciendo a un nivel tal. En el año 1990 el intercambio comercial con China era de 10.000 millones de dólares y en el año 2008 sobrepasaba los 300.000 millones de dólares y se estima que para el año 2020-2025 llegará al medio billón, y de es hecho, decir, 500.000 millones de dólares. Y aunque a mi entender personal, tardíamente la República Dominicana reconoce la realidad de la República Popular China y de su potencia mundial, recientemente en este año 2018 tomamos el paso correcto y establecemos las relaciones formales que tanta falta nos hacían con la República Popular China. Ya se anuncia que en esta semana en que estamos grabando este programa viene de visita el canciller chino a inaugurar la nueva sede de la Embajada de la República Popular China en Santo Domingo y a invitar formalmente al presidente Danilo Medina, quien se entiende visitará Beijing y China antes de finalizar el año 2018 y que por lo tanto se estarán preparando toda una batería de acuerdos económicos, comerciales, culturales, etc. En ese contexto, hemos invitado a un gran amigo, gran conocedor de la geopolítica mundial y particularmente de China, que es Iván Gatón. Iván Gatón, yo creo que es de los pocos dominicanos que habla mandarín. No hablo mandarín, no conozco. Pero habla. He estudiado allá varias ocasiones, hice una maestría en estudios asiáticos. En Beijing. No, la hice en Taiwán. Tanto en Beijing como en Nanchang, como en Fuzhou, como en Shanghai he estado haciendo estudios. He estado visitando el Asia desde hace 22 años, cuando era técnico del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones. CEDOPEX. Bueno, en más de 10 ocasiones, la mayoría de ellas haciendo cursos. Una sola excepción para dar una conferencia sobre las relaciones con República Dominicana. Pero sí pude hacer una maestría en estudios asiáticos en la Universidad de Tamkang, que es una de las mejores 10 universidades del planeta. Y tienes libros escritos de estos temas. Es el último libro que pusiste en circulación hace unos días. ¿Cuál era el título? Temas internacionales, que es un enfoque sobre los principales ejes de la política internacional. Pero hay un libro que recoge, sin lugar a dudas, todos los detalles de las relaciones de República Dominicana con China. Por ejemplo, desde que era canciller Manuel Arturo Peñavalle y Trujillo designa a Leonte Guzmán Sánchez, un munícipe vegano, y lo envía a China. En esa época era en barco que se iba, y se iba vía México, y de México él tenía que cruzó el Pacífico y llega a San Francisco, y de San Francisco toma el buque almirante presidente Polk y llega a la capital de China, que en ese momento era Nankín. Y en Nankín presenta cartas credenciales con Chiang Kai-shek. Conseguí las fotos. Porque esos documentos se quedaron en la embajada nuestra en Japón, porque Trujillo dio órdenes de que él no saliera de Nankín y que siguiera con Chiang Kai-shek, porque los reportes que él enviaba eran muy exhaustivos de cómo se estaba erosionando el Kuomintang en el gobierno, y el Kuomintang, que es el nombre del Partido Comunista Chino, que no fue Mao el fundador, fue Zhou Enlai. Zhou Enlai sí es el fundador.
Y es el hombre que está con Mao desde el principio. Que fue el ministro de Exteriores de toda la vida. Y el que protege a Deng Xiaoping, el pequeño gigante que usted mencionaba. Porque Liu Shaoqi, en el momento en el cual toma las riendas del gobierno, ahí es que Mao trae la revolución cultural y alma todo el desorden que armó allá. Pero el libro recoge lo que usted planteaba también, todo el acercamiento de la ASEAN, que la Asociación de Sudeste Asiático, recoge todas las disputas con el Mar del Sur de China, recoge todos los eventos en los cuales la República Dominicana ha participado en China popular, pero también en Taiwán. Es un recorrido, porque fue mi tesis para la universidad. Y entonces también incluyo la Estrategia Nacional de Desarrollo, de cuáles enfoques podemos tomar para trabajar con los chinos, porque los chinos no piensan como nosotros. El programa que tienen los chinos instalados en la cabeza no es el nuestro. De hecho, como decía don Julio, es la civilización viva más antigua del planeta, ininterrumpidamente. Y entonces los chinos también tienen su perspicacia con Occidente, porque no fue Inglaterra nada más. Cuando se da la guerra del opio de 1839 a 1842, la primera, de ahí en adelante, toda Europa buscó lo suyo. Alemania se tomó Qingdao, que es el segundo mayor puerto que ellos tienen después de Shanghai. Que usted va a Qingdao y se encuentra una ciudad alemana en plena China. Pero usted va entonces a Macao y se encuentra una ciudad portuguesa y ciudadanos de la Unión Europea. Los han dejado, muchos de ellos, aunque tiene unas peculiaridades, porque es el principal centro de juego de China. El casino de Macao. Porque para los chinos, jugar no es un vicio. Jugar es un entretenimiento. Por eso el tema cultural. Entonces Macao genera en juegos 2 o 3 veces más que lo que genera Las Vegas. Dios mío. De lo tanto que se juega allí. Entonces también llegaron los franceses y los americanos. O Los japoneses. sea que los japoneses. En esa cultura china hay mucho salpicado, vamos a decir, de todas las culturas europeas y americanas y asiáticas. Y el dolor de ellos de saber que fueron humillados por los europeos, que fueron humillados por los japoneses, que los japoneses comienzan a hacer experimentos, primero que los alemanes, con ciudadanos chinos. De hecho, en Manchuria. Crean Manchukuo en la Manchuria por un tema ¿Eso lo anexan? De geopolítica, porque necesitaban espacio vital para expandirse, porque Japón no tiene materias primas. Se anexan Corea y Manchukuo. Pero eso es en el 1895, el Tratado de Shimonoseki, que también le permite a Japón tomar Taiwán. Por eso es que Taiwán tiene tanta influencia de Japón y se llevan bien con los japoneses. Pero la creación de Manchukuo es porque ponen a Puyi, que no era Han, porque China tiene 56 grupos étnicos. Cuando derrocan a Puyi, el emperador, porque Sun Yat-sen declara la China como república, lo que se llama el doble 10, eso es 1912. Y después que le dejan el espacio a Yang Shikian, que era un general, que es el que sustituye hasta que finalmente viene Japón y comienza algo que es importante señalar. Los japoneses en aquella época, cuando las guerras se hacían en campos de batalla, deciden hacerlo bombardeando civiles. Quienes inician el bombardeo a civiles, específicamente en la ciudad de Shanghai, son los japoneses. Y hacen una matanza, que es una matanza famosa, que es la matanza de Nanking. Mataron 300.000 chinos en 1935 en menos de 2 meses. Bueno, esa es la famosa novela del francés, que fue el ministro de Cultura ahora se me olvida, pero la gran novela del sufrimiento de los chinos en el 27, cuando llegan las tropas japonesas, que inclusive usan cadáveres para hacer combustible de calderas Qué horror, de tantos muertos que había. Y la prostitución con las mujeres, tanto chinas como coreanas, que todavía Corea. André Breton. Breton. La novela de Breton. Sí. Pero no la conozco. Pero sí usted habla con los chinos y usted va a sentir que los chinos sienten
que todo el mundo le quiso quitar algo, incluyendo los rusos. Porque en el 1905, que se da la guerra ruso-japonesa por las Islas Kuriles, que es la que permite luego que el Soviet de Petrogrado con Stalin en el 5 tenga cierto asidero por el levantamiento del acorazado Potemkin, porque un gran almirante, que es el almirante Togo Haihachiro japonés, que es el hombre que revoluciona toda la guerra marítima, vence a los rusos, y eso ayuda a la caída de los Romanov. Porque la zona de la península que da a Corea, ahí los rusos habían ocupado todo ese territorio. De hecho, ¿por qué Nixon aprovecha y Kissinger para dividir el comunismo? Porque por un tema geopolítico los rusos habían tomado parte de la Mongolia interior. Y hay un río que se llama Ussuri, y ahí hubo un enfrentamiento en 1969 entre los rusos y los chinos, donde los chinos le mataron 40 soldados, incluyendo un coronel, a los rusos. Y los rusos hablaron hasta de utilizar armas atómicas en contra de los chinos. Es decir, que los chinos siempre han tenido ese temor de que todo el mundo quiere algo de ellos. Son muy grandes. Señores, nos vamos a ir a la pausa, y cuando volvamos entonces, yo quisiera, Iván, que tú hablaras de qué cambia en el mundo con esta nueva ruta de la seda planteada por Xi Jinping, y esto son más de 60 países involucrados, y esta gran inversión en infraestructura que tengo entendido que ya se inició. Nos vamos a la pausa y volvemos. Economistas de la talla y orientación ideológica de Joseph Stiglitz argumentan que una globalización bien administrada es una fuerza de suma positiva, es decir, no es un juego de suma cero en que todos pierden. Tal vez nos atrevemos a especular, o más bien lo planteamos a modo de hipótesis, sea ese el principio que anime a la República Popular China a proponer una iniciativa que involucra a 3 continentes y a casi un centenar de países, no es poca cosa. Y tiene que ver con la construcción de una mega red carretera y ferroviaria de intercambio de bienes de consumo, de conocimiento, de tecnología, que sale del centro de China, pasa por el puerto de Rotterdam y aterriza en la Federación Rusa. Lo vemos. En el último cuatrimestre de 2013, cuando visitaba los países del suroeste y centro de Asia, el presidente chino Xi Jinping proponía dar a luz un ambicioso proyecto, un cinturón, una ruta, que conjuga 2 iniciativas, el cinturón terrestre y la ruta de la seda marítima del siglo XXI. Luego, en 2015, fue aprobado formalmente el documento que contiene las líneas rectoras y acciones para hacer realidad lo anterior. La idea de una China que se reinventa y se disputa con Estados Unidos el puesto de primera economía mundial es construir un gigantesco corredor de infraestructura y transporte y hacer surgir la red más grande de inversiones conjuntas, capacidades productivas, parques industriales, cooperación humanitaria e intercambio con condiciones preferenciales en lo comercial, energético, bancario y turístico, que conecte a Asia con Europa y África, a lo largo de las rutas comerciales antiguas que puso en marcha la dinastía desde el siglo II a.C., para comercializar fina seda y jades hasta los confines del viejo continente e incluso a Somalia e Etiopía del África Oriental. Es decir, se trata de activar los caminos de otrora de miles y miles de kilómetros con la tecnología e innovación del presente. Incluye el recorrido ferroviario de alta velocidad más largo del mundo, que uniría a la ciudad industrial de este chino, Yiwu, con la capital de España, Madrid, y que está en fase experimental. Se complementará con una red de puertos e infraestructura costera que acercará China con el suroeste de Asia, Golfo Pérsico, África y el norte del mar Mediterráneo. Para la renovación de la milenaria ruta, los recursos no están en falta, y el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, plataforma financiera alternativa al Banco Mundial, creada en 2005, integrada por 70 países y liderada por China,
ya puso fondos en marcha para los primeros proyectos de inversión en la franja. No pocas veces el gobierno de Xi Jinping intentaba seducir al resto de los actores del tablero diciendo: la propuesta es de China, pero los beneficios son para todo el mundo. Explicaba que nada tiene que ver esto con una nueva doctrina Monroe o con un expansionismo imperial. Se trata más bien de la propuesta de una China abierta y tolerante, convencida de que todos pueden subirse al tren del desarrollo con equidad. Varios países no desoyeron la invitación y ya son 70 los que han manifestado su deseo de cooperar y más de 30 los que han rubricado acuerdos concretos al respecto. 2017 se perfila como un año clave para alimentar el megaproyecto, que va de oriente a occidente y viceversa. Beijing, 14 y 15 de mayo próximos, es el espacio-tiempo, elegido para promover mayor cooperación internacional. 28 jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su participación, incluido el presidente ruso Vladimir Putin, quien fue invitado la semana pasada por su homólogo Xi Jinping. Más de 50 líderes de organizaciones internacionales, 100 funcionarios ministeriales y 1.200 delegados de distintos países y regiones. Las relaciones de negocio y los proyectos en los que está trabajando y su implementación dependen en gran medida de la actitud muy amable del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, con quien disfrutamos de relaciones muy buenas y amistosas, y le pido que le envíe mis más sinceros saludos. Por invitación del presidente chino, estoy planeando participar en el Foro Internacional Un Cinturón, Un Camino. Y en relación con esto, estoy planeando estar en Beijing en una visita de Bien, amigos, ahí veíamos un resumen del proyecto planteado por estratégico de China, de la ruta de la seda, que lo han llamado una franja, una ruta, que incluye todo un desarrollo de infraestructuras desde China hasta Europa, pasando por el sureste de Asia, por la India, inclusive por el norte también, por Moscú, Berlín, y terminando en digamos, la península ibérica, porque no solo es en Madrid, sino también en Lisboa. Evidentemente, esa concepción, digamos, una concepción planetaria del rol de China. Y a esta nueva ruta de la seda, o una franja y una ruta, se ha agregado la ruta marítima de la seda para poder alcanzar también a América, y en particular América Latina y América del Norte. ¿Cómo impacta este planteamiento de China, que ya está en desarrollo, a las relaciones económicas internacionales? Pero este es el proyecto económico más colosal que ha tenido la historia de la humanidad. Los chinos estratégicamente se dieron cuenta que las doctrinas de von Hayek, y que siguieron los muchachos de Milton Friedman, y luego Reagan y Margaret Thatcher, hablaron de que había que dejarlo todo a la línea de Adam Smith, el famoso escocés economista. La mano invisible del mercado que nos puede dejar sin cartera. Entonces los chinos se dieron cuenta de que la política en manos de gente que donde tienen el corazón, tienen el entendimiento, y es solamente en maximización de beneficios, que eran los empresarios, no les iba a permitir como élite política mantenerse en el gobierno. Entonces, cuando colapsa Wall Street, cuando Occidente se suicida en dejar que la codicia de las grandes corporaciones tenga más influencia que los estados, los chinos se dan cuenta de que tienen dinero, porque nunca se dejaron llevar del Fondo Monetario Internacional. Los chinos se dan cuenta de que tenían que hacer su propio proyecto. ¿Y qué tenían que hacer? Ah, no, esto es un juego de ganar, ganar. Si yo invierto en un lugar y la gente me sigue comprando, qué bueno. Entonces los chinos deciden hacer una ruta de la seda, pero ya tenían a Estados Unidos
donde ellos tienen grandes inversiones, donde Son Estados los mayores Unidos poseedores de le bonos. compran muchísimos productos y dicen, pero ¿y cómo la amplío? Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer un acercamiento que me va a llevar a todo el planeta y voy a hacer el acercamiento bajo el principio internacional que es el de libre determinación. Los chinos no se involucran con el tema político y le dicen a todo el mundo, mira, en política interna tú haces lo que tú quieras, pero yo voy a hacer un proyecto de negocios. Señores, los Balcanes, la mayor inversión le están haciendo los chinos. Grecia veta cualquier resolución en contra de China en la Unión Europea porque los chinos le están haciendo al gobierno de Tsipras las inversiones que necesitan. Los chinos se dieron cuenta que tenían que retomar un elemento mítico siempre, y eso hay que son los psicólogos, los psicoanalistas que podrán decirnos, los seres humanos les gustan los mitos. Sucede que la ruta de la seda, ahí está el mapa, que sería bueno que lo pusieran completo. Dice la mitología china, Ahí está. dice la leyenda china, que en esa época de guerras, una niña ve una jovencita que su padre se va a la guerra y la muchacha le promete a los dioses que si su padre regresa, que quien traiga al papá, con ese ya se casa. El papá regresa como 2 años después y la mamá de la muchacha y la muchacha contenta con el papá, pero el papá llegó en un caballo. ¿Y qué pasa? El caballo se pone rijoso, mira a la muchacha medio raro. Hay una situación un poco incómoda con el caballo. Eso dice la mitología china. Porque esta ruta de la seda comienza en la era Han, siglo II antes de Cristo. Hace 22 siglos. Entonces, ¿qué hacen? 23. ¿Qué hacen los chinos? Bueno, la China dice, bueno, papá, pero es que yo prometí esto. Y dice, no, mi hija, con ese caballo usted no se va a casar. Entonces el papá mata al caballo, le quita la piel al caballo, la extiende en el césped y deja que se seque la piel. Y un día la muchacha va caminando, pasa cerca de la piel del caballo, el caballo la atrapa, la envuelve y la sube en un árbol que se llama la morera. Y de ese árbol de la morera viene la ruta de la seda. Entonces, cuando los chinos tienen el contacto con Occidente, Occidente se queda deslumbrado, sobre todo los persas, cuando ven esta tela. Pero no es solamente la tela, porque la gente habla de la ruta de la seda, pero no es solamente la seda. Claro, los es la brillantes, porcelana. sí, todo. Es otro elemento que la Las gente especies. pasa por alto. No, porque esa ruta de la seda Los es la ruta de las brillantes. especies para los turcos, Sí. pero es la ruta del té. El té que toman los ingleses. Sí. Entonces, esa línea de Una comercio, ruta de comercio. una ruta de comercio que viene desde la dinastía Han hasta la dinastía Song, porque los mongoles, con la dinastía Yuan, ahí llega Marco Polo. Claro. Y ahí es que Marco Polo Se entonces inspira en todas da a estas- conocer mejor esa ruta que no solamente lleva seda, esa es la que lleva la harina. Y acuérdense que cuando Marco Polo murió, que iba a morir, que le dijeron, pero ¿por qué tienes la oportunidad ahora de corregir todas estas exageraciones en tu relato? Y él dijo, no voy a corregir nada porque me faltó, lo que dije no fue nada respecto a lo que vi. Cuando Sí. Marco Polo llegó en el 1200, que estaba el Kublai Khan, que es nieto de Gengis Khan, Exacto. que había dejado entonces en Rusia conquistador. las hordas mongolas, Sí. la horda de oro, que de ahí es que vienen los tártaros en Rusia, Sí. porque los mongoles llegaron hasta Viena. Los chinos usaban en el siglo IX el papel moneda y los europeos comenzaron a utilizarlo en el 19. Para Marco Polo explicarle allá en Había un Florencia papel. lo que era el papel moneda, no lo entendía. Pero los chinos, la imprenta que le inventa Gutenberg en el 1453, los chinos se lo habían inventado en el siglo VIII. El papel los chinos lo usaban en el siglo VII. La es decir, pólvora. La pólvora. Pero decía ahorita que hablamos de la pasta, pero la Sí. pasta no es italiana. Dicen China. que la pizza y los espaguetis son inventos chinos. Eso es chino. Y Entonces, llevados a esa Roma. ruta de la seda, lo que hace estratégicamente el gobierno chino es darse cuenta que estamos en un mundo determinado por el comercio. Y como usted decía ahorita, los imperios coloniales se imponían en base a las armas. Los chinos se dieron cuenta que había un poder mejor, que era el poder blando. Claro. Claro.
El que paga la fiesta dice cuál es la música Claro, que se va a lógico. bailar. Entonces los chinos, que se convirtieron en la fábrica del planeta, porque Occidente, con su neoliberalismo, dijeron, no, si me sale mejor tener Traerlo esta de fábrica afuera. en China, yo la saco de Brooklyn. Dejo a Brooklyn sin factoría. Es decir, a mí lo que me interesa es yo maximizar mis beneficios. Y hoy nos encontramos, por ejemplo, que quiérase o no, por primera vez, Se ha don revertido Julio, esto. no, por primera vez, cuando usted analiza la historia de todos los imperios de la humanidad, por ejemplo, usted analiza, Medio Oriente ha tenido 5 imperios: el imperio persa, el imperio romano, el imperio árabe, el imperio musulmán, que comenzó con el Sí, profeta sí, Mohammed claro, bin Abdallah verdad, al-Muttalib bin Hassim, que nosotros lo conocemos como Mahoma, Sí. con el imperio otomano, que llega en 1453. Pero todos los imperios tenían poderío económico, aparte del militar. Pero ahora el imperio militar, que nadie puede dudarlo, es Estados Unidos, pero ¿tiene el poderío económico? No lo tiene. Zbigniew Brzezinski, que escribe el libro El Gran Tablero Mundial, dice, para ser imperio se necesita como una mesa 4 patas. Sí. Una es la militar, otra es la económica, otra es la tecnológica y otra es la cultural. La cultura. Pero los chinos tienen ahora la económica. Y eso es lo que ha pasado. Esa franja de la ruta de la seda es una expansión, porque la ruta de la seda que sale desde la ciudad de Chongqing, señores, increíble. Shanghai tiene 22 millones de habitantes, Pekín tiene 20 y pico de millones de habitantes, pero donde comienza la ruta de la seda, Chongqing, tiene 35 millones de habitantes y una ciudad súper moderna. Y esa ruta de la seda ya tiene una vía terrestre que sale Ahí desde se ve. Pakistán y esa ruta terrestre es 1.200 kilómetros. Pero hay una parte, ahora que Nepal derrocó al rey hace par de años con apoyo de los chinos para disputarle a los indios la influencia en la zona, que van a ampliar el tren que llega a Lhasa en el Tíbet. Es decir, ese tren que cruza, que cruza toda la zona uigur hasta llegar al Tíbet y de ahí a Nepal, para unir a Nepal con India también. Entonces, China se dio cuenta de que este dinero, en vez de tenerlo guardado aquí, yo hago la ponerlo a inversión. trabajar, claro. Y China ha comenzado a hacer inversiones. Señores, no es solamente el muelle de Pakistán en Karachi, donde ellos han invertido en Pakistán solamente en infraestructura portuaria 45.000 millones de dólares, que eso es mucho dinero, por donde quiera que usted haga el cálculo. Y el muelle de Mariel en Cuba. ¿Quién invirtió? Fue inversión china. Pero hay algo importante para que ustedes vean lo serio de esto. Hay una carretera que sale desde la Amazonía de 2.000 kilómetros, financiada por los chinos, para llegar al muelle del Callao en Perú. El principal socio comercial de Perú es China y el principal socio comercial de Brasil Se han metido en es China. América después del descuido de los Vamos, Estados vamos en Unidos. el próximo segmento, que tenemos que hacer una pausa, a ver ya ese componente de la presencia china en América Latina. Y cómo también con todas estas rutas, China en su interior, que está todavía atrasado, va a desarrollarse mucho y No, evita, pero ya está menos atrasado. evita Cada la vez menos. concentración en las costas. Sí, claro, cada vez menos. Volvemos. Deberías hacer una visitica a China. A China, hace mucho que no voy, sí. Volvemos. ...68 países firmaron el ambicioso Plan de Comercio Mundial de China, Belt and Road, mejor conocido como la nueva ruta de la seda. Para el proyecto, el presidente chino Xi Jinping ofreció invertir y prestar 124.000 millones de dólares en los países firmantes para la construcción de carreteras, puertos y otras infraestructuras con el fin de aumentar la conectividad comercial entre América Latina, Asia, Europa y África. 基础设施联通网络正在形成，贸易投资便利化水平不断的提高。
产业和金融合作稳步的推进，各国民间的往来更加密切。下一步，我们将 En contraste con la política aislacionista de Estados Unidos, Xi Jinping organizó en su país la cumbre Belt and Road con el objetivo de rechazar el proteccionismo e impulsar el desarrollo global. A la reunión asistieron líderes y jefes de Estado de 29 naciones, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, el mandatario de Turquía, Tayyip Erdogan, y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. La iniciativa está abierta a cualquier país y propone un financiamiento de 14.500 millones de dólares para el Fondo de la Ruta de la Seda, 55.000 millones en préstamos, 8.600 millones de dólares en ayuda a países en desarrollo y a organismos internacionales que participen en la iniciativa. Además, se prevé que el sector financiero chino mueva otros 40.000 millones de dólares para la expansión de firmas en el extranjero. El mandatario Xi Jinping calificó a la cumbre como un éxito y programó otro foro para 2019. 11 Noticias, José Rodríguez. Muy bien, amigos, ahí veíamos esta conferencia de la Ruta de la Seda cuando fue lanzada por el presidente Xi Jinping en Beijing y cómo tuvo la asistencia de 68 jefes de Estado. Yo creo que las Naciones Unidas quizás logran convocar tantos jefes de Estado juntos para el lanzamiento de un proyecto tan trascendental. Dentro de esos mandatarios y países que estaban allí presentes, habían países de América Latina. El reportaje pone de relieve en particular la presencia de la presidenta entonces, Michelle Bachelet de Chile. Pero si tomamos los balances comerciales de los países de América Latina, de Sudamérica, Centroamérica, Caribe y hasta México, vemos cómo el componente chino, si no es el número uno, es creciente y ya va por la segunda, en el segundo lugar. Países como Brasil, como Argentina, que son mega economías, Chile, Venezuela, ni decirlo, Perú, crecientemente en México, en Centroamérica, en el Caribe insular, la presencia del comercio chino. Nosotros que acabamos de tener relaciones diplomáticas con China hace 3 meses, 4 meses. Nuestro segundo socio comercial es China, sin la gente saberlo. De hecho, el boom de América Latina económicamente se debió a todas esas exportaciones. Pero esto ha sido sin planificación en el caso dominicano. Sí. Imagínate ahora con un plan de trabajo de la parte dominicana y de la parte china, cómo eso podrá crecer. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar nosotros como dominicanos, Iván, de esta nueva etapa de las relaciones bilaterales en el contexto latinoamericano, China, República Dominicana? República Popular China, República Dominicana. Y también nosotros como un país tan pequeño que no tenemos esas grandes cantidades para exportar, que yo pienso que serán productos focalizados. Somos la economía número 1 de América Central y el Caribe. Bueno, pero ¿qué podemos? ¿Cuál es el futuro que tú le ves a la relación dominico-china? Hay que planificar. Yo creo que hay que sentarse y aprovechar las potencialidades que pueda tener China. De hecho, creo que en términos de productos no tenemos esa gran variedad, más allá que esos productos tradicionales que nosotros podemos agregarle valor, como son productos orgánicos, porque China está rodeada de países que están con mayores facilidades para competir. Tienen a Filipinas al lado, con 80 y pico de millones de habitantes y con cientos de islas para producir. Tienen a Indonesia, que es un monstruo de país, un monstruo de país. Tienen a Malasia, tienen a toda la antigua Indochina, tienen a Vietnam, tienen a Camboya, tienen a Laos. Pues entonces, ya eso está conquistado por ellos. No, pero es para nosotros competir con nuestros productos. Sí. Por ejemplo, alguien pudiera pensar y con la distancia, que podemos exportar, por ejemplo, café, okay, tabaco. Pero por ejemplo, pero tabaco sí.
Tabaco sí, pero el café tiene que ser orgánico, Sí. que ya se está exportando hacia el Asia. Sí, sí. El cacao tiene que ser orgánico. Puede ser el ron mezclado con ginseng, que aquí hubo un invento cuando dirigí la Cámara China de Comercio, con Luis Castaño, que estaba en sí. Macorís, allí en San Pedro de Macorís, en Pedro Justo Carrión. Hicimos un invento de ron de caña de azúcar con ginseng, que sabía de lo más interesante, el ron. Hay que ir ubicando nichos, pero sobre todo ¿Y el turismo? El turismo es algo Porque se ha hablado que mucho. hay que hacerle un cuento chino. ¿A los chinos? Sí. ¿Tú crees que se puede hacer un O el cuento galeón chino de a los chinos? Filipinas. El galeón de Filipinas que tenía España, que era el que llevaba la riqueza de Filipinas, la cruzaba hacia el Caribe, y de ahí llegaron aquí vestigios de porcelana de la dinastía Ming. Cuando usted le hace a los chinos el cuento chino de que hay como 3 jarritos que son de la dinastía Ming y que la zona colonial tiene esto, aquello, y que la fortaleza Osama hubo 300 indios, 50 esclavos, que el arquitecto español era militar, y usted le hace un cuento chino, les puede interesar. Sí. Pero hay que hacerle muy bien ese cuento Claro. chino para Que hacer un nosotros viaje. que fallamos. Para tan hacer largo. un viaje de más de 15 horas con el jet lag que eso provoca cuando los chinos... Se ha informado que hay 3 líneas grandes aéreas chinas interesadas en venir al país. Sí, pero que, por ejemplo, Cuba recibe Vuelos. un vuelo directo que hace escala en Toronto y recibió 40,000 turistas el año Pero pasado. no es malo. 40,000. Entonces, Pero esto nosotros no es- tenemos nada. pero ahora. que hay que preparar, por eso digo, hay que planificar. Primero, el Estado dominicano tiene que preparar el recurso humano que comprenda la cultura china y que hable Sí, mandarín. Sí. Porque ¿quién va a atender a los Claro, chinos? ¿quién va a atender a esa gente? ¿En qué idioma le van a hablar? Si En inglés, cuando pero- hablan inglés, el acento mandarín, los que hemos tomado clase Es de muy profesores chinos, hay que hacer ejercicios Es para como en entender ese Japón inglés. también. Es como en Japón también. Entonces, A mí me sorprendió en Japón, con un país tan avanzado, tan educado, tan industrializado y Ese tan acento. culto, la gente que decía que hablaba inglés, yo no lo entendía. Nada. Porque era una cosa, por eso que tú dices, por el acento propio de ellos. porque por ejemplo, los chinos, y la gente quizás no lo sepa, cuando un chino habla como si fuese leyendo Cultural, música. No, que es dependiendo del tono. Yeah, wow. Es el tono, es una cuestión de tono. Es como si fuera cantando. Entonces, esas tonalidades hacen un poco difícil que usted entienda cuando le hablan de otro idioma. Hay chinos que hablan muy bien. Por ejemplo, ahora en China hay 100 y pico de millones de chinos que hablan español y buscan Español. 100 100 hablan español. millones. 100 millones y pico de chinos hablan español. ¿Inglés? Inglés No, muchísimo más. tiene que triplicar la cantidad, Me porque imagino que más. los chinos se han ido preparando. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es ir preparando el recurso humano y sobre todo, tomar en consideración algo que hacen los chinos. Cuando usted se sienta con un funcionario chino, no le habla ni para esta generación ni para la que viene. Le está hablando quizás un poquito para la que viene, pero para 2 o 3 generaciones más. Hay que sentarse a pensar en el largo plazo cómo podemos beneficiarnos de los chinos. Y si no hay un proyecto claro de dónde vamos a buscar de los chinos un beneficio y qué nosotros tenemos para ofertar, eso nos puede causar luego frustraciones. Todavía no hay un proyecto claro, me imagino que se estará formando, pero tú que eres un experto debes de saber Yo realmente... he escuchado gente hablar de que hay que hacer un acuerdo de libre comercio con China. Entonces usted tiene a Julio Ortega Tous trabajando en el Ministerio de Hacienda y él le va a decir a usted, ¿cuánto exportamos a China? 40 y pico de millones de dólares. ¿Qué exportamos? Chatarra, un poco de minerales. Pero ¿cuánto nos dejan los chinos a nosotros por los impuestos que pagan para traer sus productos que sobrepasan los 2.000 millones de dólares? Entonces yo lo voy a eliminar. Claro. Usted va a decir, no, pero que mira, yo necesito eso en el presupuesto. Claro. Yo creo que en vez de estar haciendo propuestas sin haberse sentado a estudiar China, Sí. entiendo que hay que sentarse y definir una estrategia de largo plazo, porque China no queda aquí, y esto es el tema. Señores, nosotros estamos en medio de lo que Juan Bosch llamaba el Caribe como frontera imperial. Las disputas de Estados Unidos
al ver que su doctrina Monroe es socavada, porque eso lo dijo Rex Tillerson, siendo secretario de Estado de Estados Unidos. América Latina no necesita otro imperio. Y los chinos están en América Latina. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner permitió la instalación de una pequeño observatorio militar chino en Argentina. Los chinos han comenzado a tener influencia en la región, que el secretario de Industria de Estados Unidos llamó para que los países de América Latina marcaran distancia con los chinos. Entonces, América Latina tiene el 80% del litio del planeta. Sí, pero el problema es, Iván, que los norteamericanos pueden opinar eso, pero ¿qué ofrecen ellos a cambio? Nada. Sí, pero nada. Don Julio. Es decir, cuando tú objetas la penetración de un competidor tuyo, tú tienes que ofrecer algo. Don Julio, pero usted quiere algo más. Obedéceme y punto. Usted quiere algo que le sorprenda más, que Estados Unidos ahora desprecia la Organización Mundial de Comercio y que el principal promotor del libre comercio del planeta sean los chinos. Sí. Pero eso es peligroso para los países pequeños como nosotros, que en medio de esas disputas geopolíticas que tienen los imperios, cuando dos grandes pelean, el chiquito no le va bien. No. Entonces hay que diseñar una estrategia, porque usted cree que es posible que estemos hablando de que el presidente chino ha venido dos veces a América Latina y Donald Trump no ha visitado un solo país de América Latina. Ni lo hará. Se han descuidado. Entonces, ante ese descuido y con las alarmas en Washington, esa cifra que usted dio, del 2013 al 2017, el intercambio comercial de China con América Latina sobrepasó los 100 mil millones de dólares. El representante de Chile para hacer negocios y contactos con China es el presidente, el expresidente Frey. Sí. Tienen a Frey por la importancia que representa, pero Maduro ya los chinos le han facilitado 60 mil millones de dólares. Sí. Y esta semana que pasó visitó Pekín y de nuevo Xi Jinping los recibió con pompa. O sea que hay más relaciones diplomáticas entre China y América Latina ahora mismo que entre Estados Unidos. Lo que dijo don Julio, los chinos le están dando a América Latina el dinero para la inversión en infraestructura y para cuestiones estratégicas, por ejemplo en ayuda, que Estados Unidos no está dando. Estados Unidos, para recobrar ese espacio en América Latina, tiene que hacer como Kennedy, una alianza para el progreso. Claro, ¿Le interesa a Estados Unidos en este momento eso? Conservar buena relación con América Latina. Darnos facilidades, que es bueno, lo mismo. Si no ese espacio lo va a ocupar otro, que es China. Se nos criticó incluso las relaciones con China, sin embargo... Ellos tienen hace 40 años relaciones con China. En el 72, Estados Unidos dice, Taiwán, tú sales del Consejo de Seguridad y entra China. Y en el 79, Carter y Deng Xiaoping formalizaron las relaciones. Así es. Se nos acabó el tiempo, Iván. Esta visita de Xi Jinping a América Latina, ¿qué podemos esperar? Un minuto. Bueno, él fue haciendo negocios, pero algo importante es la visita de Wang Yi, el canciller chino, a República Dominicana. Que no es cualquier cosa. Claro. Oiga, inaugurar una embajada. Investiguen a ver cuántas veces ha salido. El canciller chino le de nuevo, Juan Bosch tenía razón. El Caribe es una frontera imperial. Así es. No, y algo más allá, que nosotros nos minimizamos mucho, pero ellos mismos han destacado, la República Dominicana es la economía más grande de Centroamérica y el Caribe. Pero ellos se identificaron en el año 1970, cuando permitieron que Juan Bosch llevara a Tonito Abreu, al doctor Manuel Herrera y a más personas, que ya aquí habían recursos mineros y la ubicación geográfica estratégica para su proyecto en el largo plazo. Eso lo hicieron los chinos en 1970. Como tú dices que trabajan a largo plazo, nosotros no pensamos muchas veces en nuestros recursos mineros,
que tal parece que son bastantes. Dígale a un caribeño que piense en un proyecto de 40 o 50 años. Te va a decir que para eso falta mucho. Señores, se terminó el tiempo. Será hasta mañana. Será hasta la próxima ocasión. Gracias, Iván. No, a ustedes. A ustedes.